Pues hoy el Clarín ha publicado los documentos que confirmarían que el fiscal Alberto Nisman sí pensó en pedir el arresto de la presidenta Cristina Fernández. Los documentos habrían sido encontrados en el apartamento de Nisman el 20 de enero. Así lo hace constar un acta firmada por el jefe de la División de Homicidios de la Policía Federal Argentina. El hallazgo constaría de 26 fotografías de un borrador que hace referencia a la denuncia de Nisman contra la presidenta Fernández. El documento incluiría pedidos de detención para la presidenta, el canciller y uno de los jefes de la Cámpora, medida que Nisman habría eliminado de la acusación oficial que presentó ante el juez Lijo. Quiero saludar en Buenos Aires a Martín Echevers, quien nos acompaña en vivo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en NTN 24. Quisiera comenzar preguntando, ¿tan poca información sobre el expediente del caso Nisman tenía el jefe del gabinete cuando rompe la edición del Clarín y dice que es basura? ¿Realmente no sabía el jefe del gabinete que estos borradores que hoy publica el Clarín son piezas que forman parte de la investigación? Bienvenido, muy buena tarde. Hola, bueno, gracias por el llamado. Es un gusto saludar a toda la audiencia de NTN 24. Bueno, esa pregunta yo no la puedo responder, me parece que habría que formulársela al jefe de gabinete. Lo que sí es claro es que nosotros publicamos una información debidamente chequeada, respetando todos los estándares periodísticos, de fuentes fidedignas. Y lo que hicimos ayer, incluso antes de haber publicado y de haber conseguido el facsímil, fue ratificar esa información cuando en una conferencia de prensa matutina el jefe de gabinete tomó la actitud claramente violenta, claramente intimidatoria de romper dos páginas de Clarín. Una, la que tenía esta nota que había sido publicada el domingo, donde justamente dos de nuestros periodistas de investigación más conocidos, Daniel Santoro y Nicolás Wiñaski, habían justamente revelado que el fiscal Alberto Nisman había trabajado en un borrador de la denuncia que finalmente presentó en enero, varios meses antes, en el mes de julio del año pasado, en el cual en ese borrador él había pensado dos medidas como eran el pedido de detención y previo desafuero de la presidenta de la Nación, del ministro de Relaciones Exteriores y también del diputado Larroque. Y bueno, finalmente el propio Nisman, como lo decía también la nota, había optado por presentar otro escrito, no ese que finalmente desechó, en el cual, si bien no pidió la detención, sí pidió la declaración indagatoria de ellos como imputados de la causa. Esto fue lo que evidentemente alteró los ánimos de una manera bastante sorprendente del jefe de gabinete y lo llevó a esa acción que, como denunciamos nosotros ayer, nos remite a algunas de las conductas que han tenido algunos otros presidentes latinoamericanos, no precisamente conocidos por respetar la libertad de expresión, sino más bien por tener rasgos bastante autoritarios y hegemónicos, como es el caso del presidente de Ecuador, y tomó esa actitud, que es una actitud para nosotros muy peligrosa, porque se inscribe en una campaña sistemática de desacreditar, de agredir, de atacar a los medios que no dependen del gobierno, que son pocos, son gracias a Dios los elegidos o los más elegidos por el público, pero en términos cuantitativos son minoría. Y dentro de esa campaña de hostigamiento estatal que tiene muchísimas coordenadas, muchísimas acciones, nosotros llevamos contabilizadas más de 600, nunca se había llegado a un gesto como este tan violento de romper el diario en cámara en el medio de una conferencia de prensa y preanunciando quizás otras acciones más violentas que pueden incluso terminar en algún riesgo físico para los periodistas o para los medios de comunicación. Por eso lo señalamos ayer con mucha preocupación. Hoy, luego de que el diario publicara estos facsímiles, con lo cual ya no quedaba ninguna duda de que la noticia era absolutamente verdadera, el propio jefe de gabinete, en lugar de reconocer el error o pedir disculpas, volvió a tener una actitud agraviante frente al periodista que escribió la nota, que había ido a la conferencia de prensa de esta mañana y directamente dio vuelta la cara, se fue del lugar y no le contestó ninguna de sus preguntas.
Ahora, la pregunta es cómo queda el jefe del gabinete. Es decir, el Clarín no está inventando estos borradores. El Clarín está mostrando que existen. El Clarín está señalando que estos borradores fueron encontrados, ha puesto los documentos en la edición de hoy, está en su edición digital. No es algo que se sacó del bolsillo o de la nada, están allí. ¿Cuál es el crimen que comete el diario El Clarín? Simplemente señalando que esto en algún momento fue una idea del fiscal Nisman. Bueno, realmente no lo entendemos. La propia fiscal del caso, que en un primer momento ayer había tenido una actitud confusa al decir que no había encontrado o no se habían encontrado estos documentos, hoy se rectificó a primerísima hora de la mañana diciendo que había sido un error y que estos documentos habían sido secuestrados de la casa de Nisman el mismo día del allanamiento y de la muerte del fiscal, obviamente, con lo cual está ratificado por las propias fuentes judiciales que más conocen la causa, que es la propia fiscal del caso. Así que no se entiende esta negativa de Capitanich a negar la realidad. Pero si uno la lee en el contexto de lo que viene sucediendo con el gobierno argentino en los últimos años y especialmente en los últimos meses, donde ante cada hecho, cada noticia, cada dato que altera los ánimos del gobierno, que evidentemente entraña por ahí noticias que no son felices o que el gobierno no sabe cómo manejar, o situaciones críticas que se viven en la Argentina, el gobierno prefiere negarlas directamente, echarle la culpa a que todo es una conspiración mediática o de sectores, de distintos sectores de la Argentina, lo lleva al punto de culpar al mensajero, pero nunca de reconocer la realidad e en todo caso intentar mejorarla, transformarla o gestionarla. Esto es lo que venimos experimentando en la Argentina en los últimos años, aquellos medios que seguimos intentando hacer periodismo de manera independiente, ¿no? Ese discurso lo hemos escuchado, como usted señala, de otros o de algunos mandatarios en América Latina. Es el discurso del presidente Correa, ha sido el de Evo Morales, fue el discurso del fallecido presidente Hugo Chávez, lo es de Nicolás Maduro. Sin embargo, ¿a ustedes les preocupa este gesto que fue, digamos, algo más violento que lo acostumbrado? ¿Cree usted que esto pueda escalar, que sea la antesala de otras medidas que vayan en contra de la libertad de expresión o del diario en particular? Esperemos que no lo sea, pero la verdad es que si yo me tengo que manejar con los antecedentes, nosotros hemos tenido situaciones quizás un poco más sofisticadas que esta tan brutal de romper los diarios, pero muy perniciosas. Hemos tenido desde prohibiciones por parte del gobierno a nuestros anunciantes de hacer publicidad en Clarín con la idea de ahogar nuestras finanzas. Hemos sido discriminados de manera escandalosa con la publicidad oficial. Hemos tenido bloqueos a nuestras plantas de impresión que impidieron que algunos días el diario pudiera salir a la calle, realizados por grupos cercanos al gobierno. Hemos tenido panfleteadas y la ciudad empapelada de afiches agrediendo a nuestros periodistas. Hemos tenido hasta juicios públicos por parte de grupos ultrakirchneristas en la Plaza de Mayo. O sea, hemos tenido otras actitudes realmente agresivas, peligrosas, en algunos casos espionajes de mails, persecución en la calle y agresión a nuestros periodistas. Hemos tenido hasta el desembarco de 200 inspectores impositivos para hacer un despliegue absolutamente intimidatorio en las puertas del diario. La verdad que hemos tenido hasta la gendarmería en nuestra empresa de cable hace 3 años. O sea que hemos tenido actitudes realmente peligrosas. Pero lo que nos parece importante es llamar la atención de que frente a cámara, casi vanagloriándose del hecho, no avergonzándose, sino todo lo contrario, romper el diario, bueno, es algo que todavía no había sucedido nunca con ningún presidente en la democracia en la Argentina, en toda la historia, y por eso nos parece un tema realmente grave. Esperemos que esto no se siga profundizando, que la escalada no siga incrementándose, pero nuestro deber es denunciarla, porque lo que está en juego no es solo digamos, la marca de Clarín, que evidentemente ha sobrevivido a todos estos ataques y hoy está fuerte porque la sociedad sigue eligiendo a nuestros medios, incluso en algunos casos tienen récords de audiencia que nunca habían tenido, sino que está en juego quizás la integridad de nuestros periodistas, y eso nos parece muy preocupante. Señor Echeverres, ¿cómo
¿Cómo se hace periodismo con esta espada de Damocles permanentemente encima? ¿Cómo salen sus periodistas, sus reporteros a la calle con esa preocupación que usted mismo señala de que gestos de este tipo puedan convertirse en agresión hacia ellos? Bueno, esto ha sido un desafío adicional a la tarea que tiene todo periodista de intentar hacer su trabajo bajo estándares profesionales rigurosos, rechequear la información todas las veces que sea necesario, tratar de cometer los menores errores posibles. Usted sabe que como cualquier profesión, nuestros periodistas ni nuestros medios no son infalibles, pero tratan de hacer su trabajo lo mejor posible y siempre están dispuestos a debatir, a discutir y a reconocer sus errores. Por eso nosotros ayer en nuestro comunicado dijimos que no se trataba de no admitir un potencial error o de no querer discutir una nota, que el gobierno estaba en todo su derecho a debatir, rebatir y hasta desmentir un artículo periodístico. Lo que nos parecía grave y peligroso es que utilizara ese acto o esa actitud tan violenta para amedrentar y para estigmatizar a periodistas que luego tienen que salir a la calle. La verdad que es un trabajo adicional. Si yo tengo que decirle qué pasa hoy en la calle, debo decir que la mayoría de la sociedad hoy está acompañando el trabajo del periodismo independiente. Pero evidentemente es un riesgo también que se cierren en general las fuentes de información oficiales. El gobierno maneja la información pública como si fuera una información absolutamente privada. Se la da a los medios y a los periodistas que al gobierno le resultan confiables, que son justamente los medios y los periodistas que están sostenidos por el Estado, por el dinero oficial, y a los medios independientes se les niega la información y hasta se le han llegado a hacer operaciones de prensa para engañarlos respecto de determinadas situaciones. Ahí hay que estar muy preparado, trabajar con mucha cautela, con mucha responsabilidad, tratando de chequear y rechequear todo, porque también es cierto que cuando los periodistas buscan fuentes, hasta encuentran fuentes incluso en sectores oficiales que obviamente tienen mucho miedo, pero que algunos de esos eligen hablar con nuestros periodistas. Es un trabajo adicional, no estamos exentos de la crítica y del error, pero creo que si uno ve las denuncias y los hechos de corrupción que han salido a la luz en los últimos 2 o 3 años de boca de periodistas del Grupo Clarín, se da cuenta que el trabajo que están haciendo es realmente impresionante. Volviendo al caso Nisman, señor Echever, ¿se conocerá la verdad de lo ocurrido? ¿Sabrán los argentinos qué pasó con este caso? Bueno, esta es una de las cuestiones que hoy preocupan a la sociedad argentina, porque creo que mayoritariamente, esto están marcando varias encuestas que se han hecho en los últimos días, hay una creciente sensación por parte de la sociedad de que este caso no va a ser resuelto satisfactoriamente, que va a quedar en la impunidad y en la nebulosa, y esto creo que sería de un enorme daño para la calidad de nuestras instituciones y para la confianza de la sociedad en nuestras instituciones, especialmente en una que es muy importante, que es la institución judicial, del Poder Judicial. Yo no me atrevería a decir lo que va a suceder, no lo sé, ni quiero especular sobre eso, pero sí debo decir que es un caso realmente, creo, bisagra en lo que se refiere a la vigencia de las instituciones en la Argentina, a la confianza de la sociedad en las instituciones de la Argentina, y me parece que todos los poderes del Estado y sobre todo el Poder Judicial, que es quien debe investigar este caso, es necesario que actúen con la mayor responsabilidad, la mayor eficiencia, el mayor rigor, porque si este caso queda sin resolver, me parece que las instituciones y la democracia en Argentina van a sufrir un revés importante. Quiero agradecer a Martín Echever, vocero del Grupo Clarín, por estar con nosotros estos minutos en vivo y directo desde Buenos Aires para NTN 24. Buena tarde para usted. Gracias a ustedes. Hasta luego.